Buenos días. Siento el pequeño retraso, pero no me he dado cuenta de la hora que era. Bien, vamos a celebrar la sesión extraordinaria y urgente del Pleno de la Corporación, convocada para el día de hoy, 16 de octubre, que en el orden del día tiene como primer punto necesario la aprobación de la declaración de urgencia de la sesión. ¿Votos en...? Sí. Sí. Podría formular una cuestión de orden en relación al artículo 81. Quería que se aclarase el artículo 81, que es el de la convocatoria de pleno, atribuye la facultad al presidente quien ha convocado el pleno, porque hay dos firmas. Bueno, hay una firma, pero hay dos antefirmas. Entonces, porque se aclarase si lo ha convocado el presidente o se la ha sustituido y se la ha convocado de alguna otra manera. Está convocado por el alcalde accidental. ¿Perdón? La duda es si para la convocatoria hace falta una delegación expresa o no de la ausencia del alcalde. Es decir, esa es la duda. Que es alcalde, sí, pero... Sí, la secretaria nos lo va a aclarar. No existe un decreto de delegación expreso como tal, pero yo ayer a última hora de la mañana, como era preciso convocar el pleno, hablé con el señor alcalde y me habilitó por teléfono a que el primer teniente alcalde le sustituyera en la firma del decreto. Bien, pues como antes decía, tenemos que someter a aprobación el primer punto, que es la aprobación de la declaración de urgencia de la sesión. ¿Algún voto en contra de este punto? Que son 7 votos en contra. ¿Alguna abstención? Una abstención. Y votos a favor, el resto, que serán 4 y 12, 4 y 3. No, si es que faltan 2. No, 18 porque falta 18. Segundo punto, la aprobación inicial de la modificación de las ordenanzas fiscales y precios públicos 2016. ¿Intervenciones en este punto? Sí, buenos días, señor alcalde. Después de la reunión de la Junta de Portavoces de ayer, no tengo muy... Primero entiendo que se va a debatir todo el texto completo con la intervención que tengamos y luego se votarán las enmiendas que hemos pedido, ¿verdad? Sí, según acordamos en Junta de Portavoces, se produce el debate conjunto por todo y después se producirá de las enmiendas que se han mantenido vivas por los distintos grupos, pues se producirá la votación separada, pero con el debate conjunto. Muchas gracias. Vale, pues nada. Izquierda Unida ha presentado una serie de enmiendas orientadas a dar un carácter más social al asunto de las ordenanzas fiscales, con la clara intención de aliviar la carga de aquellas familias con menor poder económico, víctimas de una crisis que ellos no han provocado y de los recortes de este Gobierno. Nos oponemos a las rebajas generalizadas. No debemos mermar la capacidad recaudatoria del Ayuntamiento, pues es la garantía de mantener un nivel económico suficiente para poder invertir en servicios públicos, para potenciar y blindar los servicios sociales, tal y como todos nos comprometimos en el pleno anterior. El aumento de bonificaciones o exenciones que hemos propuesto siempre están ligados al nivel de renta, ya que entendemos que es el criterio más justo a la hora de aplicar dichas rebajas, como la bonificación de un 55% en la cuota del IBI a las familias con menos recursos económicos. El concepto de justicia social se sustenta en una recaudación acorde con las posibilidades de cada uno. El que más tiene, más aporta, y en una redistribución orientada a compensar las desigualdades generadas por este sistema económico. En esta línea hemos propuesto aumentar la bonificación a los vecinos y vecinas en situación de desempleo en el precio del abono deporte, bonificar en un 50% la tasa por celebración de matrimonios civiles y la exención total en caso del registro de parejas de hecho, ya que este trámite es indispensable para poder solucionar otros temas como pueden ser las pensiones de viudedad. Izquierda Unida vuelve a recordar al colectivo de personas dependientes y hemos propuesto una modificación en el listado de precios del abono deporte para los discapacitados. Además del descuento en el precio del abono, si necesitan la ayuda de un acompañante, éste podrá acceder y hacer uso de las instalaciones junto al usuario de forma gratuita. El componente ecológico también está presente en nuestra acción política. Hemos apoyado enmiendas orientadas al fomento del vehículo eléctrico,
por ser menos contaminante, bonificaciones del IBI e ICIO por la adaptación y construcción de edificios capaces de aprovechar la energía proveniente del sol. También hemos propuesto y apoyado enmiendas orientadas a limitar las bonificaciones en aquellos casos que entendemos que no son objetivos en su aplicación, como puede ser la exención de la cuota del IBI en los colegios concertados, en manos de empresas públicas a las que este ayuntamiento ha reglado el suelo, o las bonificaciones a familias numerosas por el mero hecho de serlo, sin tener en cuenta su capacidad económica. Cuando todos sabemos que la mayor concentración de bonificaciones de este tipo se encuentra en La Moraleja, donde reside el mayor poder adquisitivo de nuestro municipio. Como era de esperar, la mayoría de derechas del Pleno ha rechazado este tipo de iniciativas. Sabe dónde están sus votos y tienen que cuidarlos. Tras lo expuesto y valorando las enmiendas que Izquierda Unida ha propuesto y apoyado, que se incorporan a las ordenanzas, la orientación de nuestro voto es el de una abstención constructiva. Muchas gracias. Gracias, señor Bautista. Sí, adelante. Sí. Buenos días. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, pues como tengo poco tiempo, voy a resumir brevemente este proyecto de ordenanzas fiscales y precios públicos. Y el resumen es muy sencillo, señores del Partido Popular. Ustedes suben los impuestos. Ustedes suben los impuestos. Señor Vinuesa, usted sube los impuestos. Que no sé si se habrá enterado porque parece que permanece poco tiempo en el ayuntamiento. Y a mí sinceramente, que los que más tienen paguen lo mismo, señor Vinuesa, pues hombre, es una cuestión política. Pero lo que me parece absolutamente intolerable es que los que menos tienen paguen más con estas ordenanzas. Y esa es la realidad que se van a encontrar los vecinos de Alcobendas en el 1 de enero del 2016. Y la verdad es que me da pena tenerlo que decir así, señores del Partido Popular, porque miren, ustedes, después del paréntesis electoral, porque así ha sido, ustedes vuelven al escenario del 2011, 2012, 2013, 2014. Suben el IBI, señores del Partido Popular, suben el impuesto que más grava a las familias en nuestra ciudad y en cualquier ciudad. Nosotros, desde Unión Progreso y Democracia, les hemos propuesto una bajada del 3% real de este impuesto para todos los vecinos. Porque vamos a ser sinceros, este ayuntamiento se lo puede permitir, señores del Partido Popular, se puede permitir una bajada del IBI. Pero ustedes no han querido aliviar el bolsillo de los contribuyentes y han rechazado esta propuesta de Unión Progreso y Democracia. Pero no solamente en el IBI, señores del Partido Popular. Fíjese, en el abono de deporte, que es otro hito, es otro parámetro bastante importante en este proyecto. Nosotros, desde Unión Progreso y Democracia, les hemos propuesto tres cosas muy sencillas, que han sido, por un lado, bajar de 44 a 39 euros mensuales el precio del abono de deporte, una bajada para poder adaptarse al bolsillo de todo el mundo. Les seguimos proponiendo un pago mensual del abono real, no esta ingeniería financiera que hacen ustedes de si pagas 3 meses por adelantado, 6, 12, lo tienes que rogar, etcétera, etcétera. Un pago real, mensual. Y sobre todo, señor del Partido Popular, lo que les hemos pedido es que quiten ustedes la cuota de inscripción, que esto ya no lo cobra nadie hoy en día, no se cobra en ningún sitio, esto es un auténtico vestigio. Pero ustedes se empeñan en mantener esta cuota de inscripción. ¿Y saben ustedes, señor del Partido Popular, por qué hemos pedido estas medidas? Pues hombre, hemos pedido estas medidas porque algo habrá que hacer para recuperar los más de 4.000 abonados que hemos perdido en el abono de deporte. Algo habrá que hacer, algo se estará haciendo mal para que esta gente se vaya. Pero ustedes parece que se olvidan de este tema y han vuelto a votar que no a estas medidas. Nosotros también proponemos otra medida en relación al abono deporte, que es ampliar de 21 años a 26 la edad para obtener el abono de deporte como una persona joven, para facilitar la incorporación de este colectivo al abono de deporte. Y tengo que reconocer, y lo reconozco, que esta medida, en buena parte, ha sido inspirada en una propuesta de Ciudadanos que hizo en la Comunidad de Madrid, no con el tema deportivo. Ciudadanos lo propuso en la Comunidad de Madrid con el abono transporte y bueno, y ha salido adelante, que se equipare los 26 años para jóvenes en abono transporte, cosa que les felicito desde aquí al grupo de Ciudadanos. Pero ustedes también han votado en contra de subir a 26 años la edad para obtener el abono deporte para jóvenes. Miren, sinceramente, también les tengo que reconocer que han tenido ustedes una especial sensibilidad por incorporar nuestras enmiendas sobre el coche eléctrico, sobre medidas para
de corte medioambiental, pero nos parece absolutamente insuficiente estas medidas. Entendemos que se podía haber hecho más, entendemos que se podía haber dado otra vuelta a estos precios públicos y se podía haber hecho mucho más, pero lo entendemos porque principalmente iba a ser un beneficio para los vecinos, cosa que en este caso, este proyecto que nos presentas va a ser un auténtico lastre de cara al 2016. Muchas gracias. Gracias, señora Ranz. Sí, señora Andradas. Sí, bueno, primeramente, buenos días a todos y a todas. Bien, desde el Grupo Municipal de Si Se Puede, primeramente agradecemos al equipo de gobierno pues que haya intentado negociar con nosotros y con nosotras nuestras propuestas, que nos haya escuchado, que las haya debatido y que haya intentado pues entender que nosotros tenemos una posición ideológica y esa es la posición ideológica que vamos a mantener ahora. Es verdad que se puede mezclar la leche de soja y la leche de almendra, pero no se puede mezclar el aceite y el agua. En política económica, evidentemente, nos separa, y en política fiscal, nos separa el Océano Pacífico, que es más grande que el Océano Atlántico. Evidentemente, las propuestas que sí se puede en política fiscal y de precios municipales llevaba, bueno, no es que fueran, luego nadie puede decir, no, es que ustedes están en la Unión Soviética o en Cuba o no sé qué, que es lo que siempre se nos dice. Eran una propuesta de bastante calado keynesiano, con la ola de cambio que se está dando en el Estado español y en otras partes del mundo, como Corbyn, Sanders, del Partido Demócrata en Estados Unidos, que ahora está compitiendo con Hillary Clinton, o cosas que economistas sensatos como Piketty, por ejemplo, o Paul Krugman defienden, que es que aquellos que más tienen más paguen y el que no tiene pague menos o no pague, porque también evidentemente quien no tiene pues no puede hacer frente. Por eso habíamos visto que los criterios no deben de ser, por ejemplo, pues unidad familiar, sino los ingresos que tiene esa unidad familiar en vez de la unidad familiar como en sí, porque puede darse el caso de que haya familias que posean muchos recursos y haya un individuo que por ser individuo no tenga nada y pague lo mismo que paga una familia que pueda ser hijo o sea banquera directamente y tenga unos ingresos muy superiores a él. También hemos visto el tema de que evidentemente toda propiedad que tiene que tener un uso social, por eso íbamos encaminados a que aquellas segundas viviendas pues se pongan en el mercado de alquiler y si no, pues que se le tase más el IBI por estar vacías. En el tema de la Bona Deporte, pues considerábamos que también los trabajadores y las trabajadoras que trabajan en Alcobendas, sus hijos, también incluidos hijas, también puedan disfrutar, según nivel de ingresos, de las instalaciones que tenemos, porque son, en fin de cuentas, también gente que, aunque no está empadronada aquí y no paga el IBI, pero también de forma indirecta genera impuestos en esta localidad. Bien, nuestra postura, evidentemente, pues si nos hubieran ustedes cogido todas las enmiendas, pues no nos hubiéramos quedado más remedio que, aunque el cuerpo uniforme de este y el espíritu de este texto sea, no voy a decir neoliberal, ordoliberal, para atenuarnos un poco más en el sentido del cuerpo, hubiéramos votado a favor. Si nos hubieran cogido ustedes en la mitad, pues nos hubiéramos abstenido. Solamente nos han cogido la del coche eléctrico, pues no nos queda más remedio que votar en contra, porque evidentemente ideológicamente y no hemos llegado a un acuerdo, pues somos dos partes diferentes en materia económica y, como decía antes, pues no vamos a hacer un colacao cuando nosotros y nosotras echamos poco colacao en el vaso, evidentemente. Entonces, ya que vamos a hacer un colacao, también queremos participar en elaborar el colacao, y sé con leche de soja también. Aún así, como decía antes, agradecemos la sintonía de habernos llamado, a pesar de que ustedes saben que en materia económica estamos
en Marte de ustedes, por no ir a otra Vía Láctea o otro universo, pero aún así que hayan hecho ese detalle, igualmente a la oposición, que también con nosotros ha estado debatiendo, pero entendemos que estas políticas fiscales mantienen una ideología ordoliberal que no es la nuestra, no la compartimos y entendemos que ustedes y Ciudadanos, que son parecidos o iguales en materia económica, Hayek, Milton Friedman, etc., Escuela de Chicago, etc., pues no tenga nada que ver con un señor como yo, y no me niego que vengo del señor Carlos Marx, que no voy a negar que vengo de ese tipo de fuentes económicas, aunque incorporo y pues perfectamente podíamos, es más, habíamos incorporado alguna enmienda que tenía algún talante neoliberal. O sea, hemos sido en este caso transversales y nos hemos parecido un poco ahí a nuestro amigo Pablo Iglesias, el actual. También al otro no nos gusta parecernos también, al POSE. Bien, pues nada, solo decir eso, que vamos a votar en contra de este cuerpo orgánico que nos presentan ustedes, porque no concuerda con nuestro propio cuerpo orgánico y va a ser difícil que hagamos el amor en este planteamiento. Entonces, pues poco más. Gracias, señor Andradas. Sí, señor Rico. Buenos días. Gracias, Andradas, por este speech tan maravilloso. Nosotros creemos que Alcobendas tiene una presión fiscal muy alta, de la media para arriba, bastante para arriba. Entonces creemos que con las medidas que proponemos queremos bajar un poquito, aunque no sea demasiado, nos gustaría mucho más, pero también sabemos que hay una parte que hay que gastar en servicios, que todos queremos más servicios, y si no tenemos ingresos, pues veremos dónde los podemos sacar. Entonces, hemos propuesto una serie de enmiendas, una de ellas al IBI, que es realmente la mayor presión que hay en Alcobendas, y es por donde realmente el ayuntamiento obtiene más ingresos. Aquí lo que hemos hecho es, aunque no es en la misma enmienda del IBI, es en todos los recibos domiciliados del IBI, y digo domiciliados del IBI, pues hemos propuesto una subida de un 2% de bonificación a un 5%. Es bien cierto que el año pasado tenía una bonificación en la ordenanza fiscal de 2.4, que se elimina este año, con lo cual pues, vamos a ahorrar al vecino en torno a un 1% en el recibo del IBI, lo cual es, hombre, sería mucho mejor un 5%, como se propone en algún partido, pero nos hemos tenido que dar el 1%, que creo que ya es un logro bastante importante. Otro tema importante es el tema de la ordenanza fiscal 3.6, que es la de los pasos de carruajes. En este caso, como ustedes saben, hay tres categorías de calles y en función del garaje que tengamos, así pagamos por la longitud lineal de la entrada del garaje. Entonces, en cada una de las categorías proponemos unas bajadas diferentes. Entonces, en las calles de primera categoría, que son las calles más importantes del pueblo, proponemos una bajada de un 2%, en la segunda categoría un 3% y en la cuarta categoría un 4%. Bueno, es decir, que sería muy bien hacer un 50%, pero creemos que de esta forma ya aliviamos un poquito a nuestros vecinos de una carga que es bastante importante anualmente. Aquí también, además, hemos propuesto al equipo de gobierno que se revisen todas las categorías de las calles en Alcobendas, que creemos que ya hay muchas calles que están de primera, a lo mejor tienen que estar de segunda, y hay calles que están de segunda y deben estar de tercera, pero no tocan en esta vuelta, y sí que nos gustaría que el compromiso que hemos cogido sea este año o el próximo año como máximo. La otra ordenanza, que es la 3.10, en este caso, que es la famosa hora, pues aquí lo que hemos añadido un apartado para que los comerciantes de las zonas de la zona azul puedan aparcar un coche, pero solamente un coche por cada uno de los comercios. Entonces hemos añadido lo que es la zona A2, y aquí, lógicamente, solamente para los comerciantes que estén en estas zonas, para las categorías del IAE 64 y 65, el vehículo tiene que ser un vehículo o bien una furgoneta de menos de 3.500 kilogramos. Y bueno, después hay una serie de apartados pero es ya para la obtención de la propia
tarjeta y el precio por esta tarjeta hemos estipulado que sean 120 euros anuales. Creo que es una demanda de los comerciantes que teníamos que atender y que, bueno, vamos a aprobar en estas ordenanzas fiscales. Otro tema importante que lo ha dicho Miguel Ángel y Andradas es el tema de los vehículos de tracción mecánica. Aquí hay una serie de cosas que sí que nos gustaría hacerlo, no solamente como se está haciendo, sino por caballaje, pero es muy difícil. Yo creo que, según nos ha dicho cierta gente del Ayuntamiento, es imposible obtener el caballaje de los coches. Pues lo bueno sería a menos caballos, menos impuestos, pero en este caso parece que es bastante difícil. Y aquí hemos propuesto bonificar a los vehículos híbridos que consumen menos, y ahí sí que podemos conseguir saber qué vehículos son híbridos o no. Entonces hemos propuesto una rebaja de un 40% en el vehículo híbrido el primer año, 30% el segundo, 20% el siguiente y 10% el último año. Y apoyamos, por supuesto, la de los vehículos eléctricos, pero por desgracia la tecnología eléctrica todavía no está suficientemente desarrollada y hay muy poquitos en Alcobendas. Creo que hay 1 o 2 nada más, con lo cual tampoco es un tema muy significativo, pero sí que apoyaremos ese apartado. Otro apartado importante, que creemos que es bastante importante, es de las plusvalías. A nivel de plusvalías es cierto que las plusvalías se calculan no en función de lo que gana una persona cuando vende una casa, sino que en función de la base imponible y unas tablas que no entiende ni San Pedro. Entonces, hemos propuesto unas rebajas de la segunda tabla, porque hay 2 tablas. La segunda tabla es la que realmente importa para el cálculo final, y aquí hemos pensado en Ciudadanos que de 1 a 5 años lo que se quiere hacer es especular con la vivienda, y entonces hemos hecho una rebajita un poquito más baja, y a partir de, es decir, hasta 10 años una rebaja un poquito más alta, en 15 años un poquito más alta y hasta 20 años un poquito más alta. Creemos que de esta forma bajamos un poquito la imposición, y una cosa que si ganas está bien que pagues, pero si no ganas que no pague nadie. Pero en este caso hay que pagar sí o sí. En cuanto al tema del abono deporte. En el abono deporte es cierto que es un servicio, por desgracia, deficitario, que es un tema que tenemos que ver qué gastos hay en los polideportivos para conseguir poder bajar más el abono. Entonces, en este caso hemos propuesto pasar de 43,9 mensual a 42,50, es una rebaja de 1,4 euros, pero son 15.000 usuarios, con lo cual de mensualmente es una cantidad ya bastante importante a nivel de porcentaje. Otra cosa importante es que hemos introducido que se pueda pagar de forma mensual, no que sea trimestral, con lo cual toda aquella gente que quiera pagar de forma mensual tendrá que dirigirse, y eso me imagino que habrá una comunicación a todos los usuarios para que puedan hacer uso de este pago. Es cierto que Miguel Ángel hablaba de subir la edad a 26 años. A mí me parece comprensible, pero es cierto que todo esto cada cosa que hagamos tiene un coste a nivel monetario. Aunque me parece lógica, en este punto sí que en este momento no vamos a apoyarlo, pero sí me parece lógico que se haga de esa forma, ¿no? Hemos apoyado también que se suba a los parados, que estaban en 25% al 50%. Es una propuesta de otro grupo, que nos parece muy, muy lógico y coherente. Entonces, a nivel de rebajas, en temas del IBI, más paso de carruajes, más plusvalías, pues hemos conseguido una rebaja de 1 millón de euros, que significa en torno a 10 euros por cada uno de los vecinos de Alcobendas. Y en el tema de abono deporte, tenemos una rebaja en torno a, perdonad un momentín que nunca me paso, de 300.000 euros de rebaja. Muchas gracias, y creemos que podemos aliviar un poquito la presión de los vecinos. Gracias. Gracias, señor Rico. Sí, señor Sánchez. Gracias, señor alcalde, y bienvenido a esta Alcobendas, que es también la suya y que tampoco visita últimamente. Decía la canción de Joaquín Sabina, hablando de la boda de su hija, dice: por fin, con 20 años, se la llevó un extraño y no perdí una hija, gané un cuarto de baño. Es lo que hemos hecho nosotros haciéndole usted diputado, que no hemos perdido un alcalde, hemos ganado un cuarto de baño, porque es que últimamente se dedica usted más a ejercer de diputado, a sus cuitas personales en la Comunidad de Madrid, en el Partido Popular, más que a intentar coordinar y gobernar esta ciudad, que falta le hace.
porque hay un gran vacío de poder en su equipo de gobierno. Es verdad que usted tampoco ha sido un hombre especialmente dado al liderazgo personal, pero que esta ciudad necesita que usted ponga orden entre sus concejales. No se rían ustedes ahora porque últimamente están discutiendo en casi todas las mesas de contratación, ustedes, los concejales, en casi todas las mesas de contratación, en casi todas las comisiones, demostrando claramente que hay 2 o 3 grupos en el Partido Popular. No se ría, señor Vinuesa, pero se lo estoy diciendo muy en serio, porque ni siquiera este pleno ha sido convocado por usted, y gracias a la magnanimidad de la secretaria, que ha entendido que una llamada de teléfono le permite a usted delegar en el primer teniente de alcalde, ha sido capaz de convocar este pleno en tiempo y forma. Un pleno que iba a ser en el pleno ordinario, las ordenanzas fiscales se iban a aprobar en el pleno ordinario, que tradicionalmente han explicado las ordenanzas fiscales en una rueda de prensa por parte del concejal de Hacienda y el alcalde, que tampoco se ha producido porque el señor alcalde no está en esta ciudad, que fue convocado para el martes por el primer teniente de alcalde, o se nos mandó un email a todos los portavoces diciendo que seguramente el martes íbamos a tener este pleno municipal, y que después se ha retrasado inexplicablemente a hoy a las 9 de la mañana para que muchísimos vecinos pudiesen ver cuál va a ser la política fiscal. Como vemos aquí, la asistencia del número importante de vecinos, porque lo que estamos intentando obviar es que esta ciudad está siendo gobernada de espaldas a los ciudadanos. Y hoy les van a volver a salvar el partido de Ciudadanos. Les van a solver en un alarde de responsabilidad que yo no comparto, señor Rico. En un alarde de responsabilidad, ustedes van a aprobar, van a apoyar unas ordenanzas en las que ninguno creen. Unas ordenanzas muy alejadas de esa rebaja fiscal con las que ustedes dos se presentaron a las elecciones municipales, muy alejadas de las necesidades de esta ciudad, muy alejadas de promover un proyecto de ciudad que no existe en Alcobendas, señor Vinuesa. Ustedes han vivido de la herencia de los gobiernos de izquierda durante todo este tiempo, durante estos 8 años, y ahora que esa herencia ya no se puede estirar más como un chicle, ustedes están perdidos y no saben hacia dónde va Alcobendas, y por tanto esta política fiscal es una política fiscal errática. Y lo digo porque van a aprobar unas ordenanzas fiscales con una rebaja de poco más de €1 en el abono de deporte. Esa es la gran diferencia que hay entre la política fiscal de la legislatura pasada y esta. Eso, €1 menos. Y yo me pregunto, ¿ha sido el señor Rico más influyente, con más capacidad de convicción que su propio concejala de Deportes, o el anterior concejal de Deportes, que el propio concejal de Hacienda en la legislatura pasada y en esta actual, o el propio Ramón Cubián, que habían defendido que era imposible que este ayuntamiento congelase y bajase el abono de deporte en ningún caso? Hubo enmiendas de todo tipo, tanto de UPyD, de Izquierda Unida, como del Partido Socialista durante la legislatura pasada. Hubo debates intensos y duros porque visualizábamos toda la oposición que habíamos pasado de 19.500 abonados, hagan las cuentas y luego y vean el coste, a poco más de 16.000 abonados en estos momentos. Hemos perdido casi 3.000 personas abonadas en el abono de deporte, porque hemos llegado a subir de 35 € el abono de deporte a casi 44. Ahora van a bajarlos ustedes a 42,5. Un ciudadano medio va a pagar 510 € con esos 42,5. 510 € mensuales para poder hacer deporte en Alcobendas. Si lo hace la familia, estarán alrededor de 1.500, contando con que sus hijos, los 2 hijos, pagarían solo por uno porque tendrían un descuento del 50%. A eso nos estamos refiriendo, señor Vinuesa. Es muy difícil que los ciudadanos, en una situación económica difícil, complicada, en donde los sueldos han bajado, el paro es importante, haya muchos ciudadanos que puedan realizar deporte en Alcobendas. Pero sobre todo es cuál ha sido la razón técnica para que sea imposible, para que pasemos de no bajarlo a bajarlo. ¿Cuál ha sido esa razón? ¿Qué informes técnicos? ¿Qué les ha ofrecido el señor Rico para convencerles de forma tan inmediata? Nada, porque ustedes lo subían sin ningún tipo de razón y ahora lo bajan sin ningún tipo de razón. Porque no tienen proyecto de ciudad, no tienen proyecto deportivo, no tienen proyecto de qué es lo que quieren hacer con Alcobendas para llevar Alcobendas a la segunda mitad del siglo XXI. No están convencidos, no saben por qué han bajado, por qué subían y por qué han bajado y no tienen proyecto hacia dónde va la ciudad. Y son, como se demuestra hoy de nuevo, son el partido de la yenca. Un pasito para adelante, otro para detrás. El año pasado no sabemos, el año que viene no sabemos qué van a hacer. Van a bajar el abono de deporte, como está
planteando el señor Rico, van a mejorar los costes del abono de deporte, van a volverla a subir porque ustedes han dicho que habría que seguir subiéndolo. Han pasado de una ciudad que tenía 300 millones de ingresos con la izquierda, a una ciudad que tiene poco más de 150 millones de ingresos. Y ustedes dicen que estos son siempre culpa de otros. Nunca es culpa suya, nunca es culpa suya. Ustedes no plantean ningún problema. Pero Valdelacasa sigue cerrada, el comercio minorista sigue sin arrancar, el impuesto a actividades económicas sigue bajando estrepitosamente, no existe proyectos inmobiliarios que puedan lanzar hacia adelante a la ciudad. Está la ciudad varada. Estamos viviendo de la inercia. Y paso al tema del IBI. El IBI ha subido un 35% desde que ustedes gobiernan, desde el 2007, un 35%. Y han promovido una revalorización catastral 2 veces en esta legislatura, solamente para poder hacer una política cortoplacista, haciendo bonificaciones para que los ciudadanos entendiesen que no pueden seguir, que no iban a subir los impuestos en los años electoralistas. De nuevo, política electoralista barata, una forma de rebajar los impuestos a través de bonificaciones en año electoral, pero sabiendo que el año que viene esas bonificaciones se acaban y que el valor catastral va a dar un duro golpe a los bolsillos de los ciudadanos. Ese incremento del valor catastral que ustedes promovieron dará un duro golpe a los ciudadanos. Termino ya, señor Vinuesa, que le veo con ganas de apretar el botón. Siga usted de vacaciones parlamentarias, señor Vinuesa. Siga usted decidiendo, deshojando su margarita entre Esperanza sí, Cifuentes no, o el señor Rajoy sí, Aznar no. Siga vacilando a los alcobendenses, entendiendo que su papel de diputado es más importante que su papel de alcalde. Porque si sigue así, sus tenientes de alcalde ya se valen y se sobran solos para hundir el barco de esta ciudad. Muchísimas gracias. Gracias, señor Sánchez. Señor Cubián. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, pues es curioso el debate que aquí se ha mantenido. Fíjense que nos empiezan cantando por Sabina y nos han dado las 10, las 11, las 12, la 1 y las 2 y no ha hablado de ordenanzas fiscales. Solo a falta de 3 minutos habla del abono deporte y a falta de 45 segundos hace una referencia al IBI con las revisiones catastrales, que dicho sea de paso, la revisión catastral primera la recibimos heredada, saben todos ustedes que la hizo de oficio el Ministerio de Hacienda, y este es de los pocos ayuntamientos que conseguimos una segunda revisión catastral antes de los plazos legales marcados por el Ministerio para poder seguir aplicando bonificaciones y evitar trasladar a los vecinos las subidas de impuestos que usted denuncia que no existen. Que no existen porque además aquí lo que se hizo fue precisamente lo que se hizo fue suprimir otros impuestos que con los mismos parámetros que habían establecido ustedes, como era la tasa de basuras, que era un sobrecargo sobre el IBI porque la calculaban exactamente con los mismos parámetros fiscales. Era una falsa tasa porque cobraban un impuesto y lo suprimimos precisamente equilibrando con ello y manteniendo la congelación de los impuestos. Me parece mucho más coherente el discurso de izquierdas, que no es oportunista, que es de izquierdas y que agradece, y en buena lid soy recíproco a ese agradecimiento, agradece que se haya tratado de negociar, lo que no han hecho ustedes, porque claro, si ustedes querían venir aquí a cantar a Sabina, y aquí, por lo menos con otros grupos de izquierdas incluso, hemos debatido acerca de ordenanzas fiscales. Y en el debate de ordenanzas fiscales ciertamente nos separan muchas cosas ideológicamente. Pero fíjense, hay algo que yo aprecio también como evolución en el planteamiento de Izquierda Unida. Y en el planteamiento de Izquierda Unida en esta nueva legislatura, algo que veníamos denunciando nosotros en las anteriores legislaturas, no valen las rebajas de café para todos. Esto lo hemos dicho, esta misma frase la hemos dicho aquí, en este mismo pleno y con este mismo micrófono varias veces. Tienen que ser adaptadas para quienes más lo necesitan. Y podremos seguir teniendo diferencias que las tenemos. Por ejemplo, en el trato de las familias numerosas. El futuro, entre otras cosas, de nuestras pensiones está en los futuros cotizantes y las familias numerosas que hacen un esfuerzo mayor están garantizando a lo mejor nuestras pensiones. Pero fíjense, en esta ocasión de Izquierda Unida, que llegó a presentar un total de 13 enmiendas, de las cuales ha retirado, si yo no estoy equivocado, un total de 5. Pues bien, de las otras 8 hay 5 incorporadas o transadas. 5, de Izquierda Unida. No creo que a Izquierda Unida se le pueda acusar de ser próxima. No me siento insultado cuando se nos dice neoliberal, lo somos, como usted tampoco se sentirá insultado si le digo comunista, pero somos capaces de entender que
el equilibrio presupuestario, el equilibrio fiscal, no va reñido con la atención de las circunstancias individuales. Y seguiremos teniendo diferencias, pero ese es el camino de trabajar. Con otros grupos, con Ciudadanos ha presentado como logros propios, y se lo admito, pero vamos, que han sido transadas en su totalidad, excepto una retirada que tenía problema de acomodo legal. El resto de las enmiendas, hasta un total de 7 del Grupo Ciudadanos, pues es de reconocer la mejor voluntad negociadora por parte del Grupo Ciudadanos, de tal manera que, atendiendo a los principios inspiradores de sus propuestas y compatibilizándolos con el conjunto de las ordenanzas fiscales y el conjunto del equilibrio, no han sido en ningún caso intransigentes en sus posiciones, y todas y cada una de ellas no han sido directamente incorporadas, pero han aceptado y hemos aceptado mutuamente la transacción como una fórmula para generar sinergias y llegar a unos puntos de acuerdo que pueden ser buenos para la ciudad. Denuncia el PSOE, muy ofendido. Su único problema respecto a las ordenanzas fiscales es el abono deporte. Es que, ¿qué habrán conseguido ustedes? Y habla de política general. Es cierto que con el incremento que ha habido de precios, pero es cierto que en 8 años se subió el abono deporte 9 euros. Tan cierto como el PSOE en un solo año lo subió 10. Tan cierto como que recuperamos la posibilidad de haber un abono individualizado para la zona sur por 25 euros al mes que ellos suprimieron en su momento. Es decir, y además tan cierto como que más de la mitad de los 14.000 abonados al abono deporte tienen distintas subvenciones. Y en estas subvenciones, pues ha habido, por ejemplo, una de las enmiendas de Izquierda Unida, que se aumente la subvención a los desempleados, pero condicionado a los ingresos que tenga. Nos parece absolutamente razonable. Puede haber un desempleado que tenga rentas propias o que cobre más pensión que algún trabajador que, estando dado de alta, tenga salarios pequeños. Por tanto, bienvenidos a esa forma de hacer política, y bienvenidos porque ahí encontraremos puntos de acuerdo. Y no renuncio a que en el futuro podamos tener más acuerdos con cualquiera de los grupos, sean del color que sean. Con UPyD lamentamos no haber podido llegar a más acuerdos, porque la verdad es que la intención estaba en la misma línea. Y es cierto que, aunque en número son muchas las rechazadas son todas relativas a una cuestión prácticamente, que vienen todas ellas relacionadas con el abono deporte. Me atrevo a decir que tenemos margen de mejora en este tipo de enmiendas. Hay margen de mejora y auguro mejor sentido en el futuro. En cualquiera de los casos, es de reconocer también que a la gran mayoría de las enmiendas incorporadas, aunque sean a propuesta de otros grupos, la gran mayoría tuvieron el voto favorable también por parte de UPyD, y en algunos casos concretos también de Izquierda Unida, como no, y de Sí se puede. Lamento que la posición sabiniana del Partido Socialista les haya impedido tener esa disposición que se ha ofrecido a todos los grupos, como ha sido siempre. Concluyo este turno para decir, y luego abundaré en resumen, en réplica, que en este marco legal, que es la Ordenanza General de Recaudación e Inspección, donde están las ordenanzas fiscales propias de cada tributo, de los impuestos y de las tasas y los precios públicos, no solamente se está haciendo política fiscal, es un marco legal donde tenemos las normas de naturaleza tributaria, que en definitiva tienen mucho que ver con el ayudar a las familias y a las empresas, con impulsar la economía y con garantizar los servicios a los ciudadanos. Nada que ver con aquella herencia socialista de la que presume, por no tirarse por la ventana, supongo, el portavoz del Partido Socialista, que nos dejó 68 millones de euros de deuda que ponían perfectamente en jaque, en casi jaque mate, la prestación de servicios públicos y servicios sociales en esta ciudad, con una política fiscal que ha congelado impuestos cuando no los ha bajado. Hemos conseguido mantener la estabilidad de todos los servicios públicos, de todos los servicios sociales, mejorándolos en la mayoría de los casos, especialmente los servicios sociales, y todo ello con una política fiscal de contención. Déjeme corregirle nada más, señor Rico,
que Alcobendas no es precisamente de los municipios que más presión fiscal tiene. Si atendemos al ranking fiscal de la Comunidad de Madrid, de los 20 mayores municipios de la Comunidad de Madrid, en función de qué tributos nos movemos siempre entre el 14 y el 20º que más presión fiscal tienen. Es decir, entre el 14 y el 20º de los que más, por tanto, entre los 5, 6, según qué impuestos, siempre entre los 5 o 6 primeros con menor presión fiscal. Gracias, señor Gubión. Para el turno de réplica, señor Bautista. Muchas gracias. Señor Gubián, descuide que no me ofende cuando me llama comunista. Me siento orgulloso de serlo. Gracias por las palabras que nos ha dirigido, pero quiero remarcar que las 5 enmiendas que se han aprobado en comisión presentadas por Izquierda Unida no solo han sido apoyadas por el Grupo Popular o por Ciudadanos, han sido apoyadas por unanimidad. Es decir, todos los grupos del Pleno han entendido que eran mociones que merecían la pena incorporar a las ordenanzas. Como he dicho en la primera intervención, nosotros no compartimos dejando claro que estas no son nuestro proyecto de ordenanzas, es decir, si nosotros gobernáramos o hubiera la posibilidad de un gobierno progresista, haríamos una modificación más profunda de las ordenanzas, pero en la actual situación en la que se encuentra el municipio entendíamos que estas eran las enmiendas que, aplicando un criterio social, como he intentado explicar en la primera intervención, podíamos sacar adelante porque veníamos coherentes. De hecho, en el posterior debate tenemos que tratar una enmienda que se quedó para verla, donde también introducimos el criterio de la renta familiar como criterio a la hora de poder beneficiarse de esas bonificaciones. Tenemos un punto de discrepancia importantísimo, que es el tema del IBI. Nosotros no vamos a estar nunca de acuerdo con una bajada generalizada del IBI en este ayuntamiento. No podemos estar de acuerdo porque los mayores ingresos que se tienen por ese concepto en el ayuntamiento vienen precisamente de aquellas propiedades con mayor valor catastral. Por eso nosotros, dentro de las ordenanzas, propusimos un límite para esas bonificaciones. Es decir, todas aquellas viviendas cuyo valor catastral superara los 250.000 euros no tendrían derecho a bonificación del IBI, porque entendemos que, aunque sean una familia numerosa, en esas condiciones económicas tienen la obligación de contribuir en este municipio, porque luego queremos reforzar los servicios públicos, queremos blindar los servicios sociales. Nosotros no vendemos coches en el municipio, tenemos que recaudar, y entendemos que las empresas y las familias con mayor poder adquisitivo son los que más deben aportar este municipio. De todas formas, también decir que, tal y como expuse en el día del debate de investidura, nuestra oposición siempre va a ser una oposición constructiva, y esto que no se me interprete, por desgracia, quien está gobernando es la derecha. A nosotros nos gustaría que en este pleno se pudiera gobernar desde la izquierda, que entendemos que el diálogo sería más fluido, pero la situación es la que es y con ello trabajaremos. Muchas gracias. Gracias, señor Bautista. Señor Arranz. Sí, brevemente, por puntualizar. Mira, aquí se está debatiendo sobre el tema de, bueno, lo ha introducido muy bien el Grupo Socialista, el por qué el Partido Popular, el por qué ustedes, durante la legislatura anterior, durante 4 años, no eran capaces de incorporar estas medidas, estas pocas medidas que hemos incorporado de supuesta mejora de este proyecto, y ahora sí lo hacen. Yo creo que está claro. Yo creo que en este caso el Grupo Municipal de Ciudadanos les han obligado a incorporar estas medidas, y yo creo que realmente quien ha tenido el talante negociador en este asunto no ha sido Ciudadanos, como decía usted, señor Gubián. No les ha quedado más remedio que tenerlo ustedes, y lo digo que no les ha quedado más remedio, porque no es su talante. Es de agradecer. Estamos viendo que algo está cambiando, estamos comprobando que la composición de este pleno está ayudando a mejorar la calidad en estos asuntos para los vecinos, y esperemos que sea así, esperemos que siga siendo así. Pero lo que sí que es cierto, que no se apunten ustedes el tanto, señores del Partido Popular, que se sientan a negociar, porque es que no les queda más remedio que sentarse a negociar. Sinceramente, esa es la realidad. Muchas gracias. Gracias, señor Arranz. Señor Rico, para el turno de réplica. Yo simplemente decirle... Perdón, señor Andrada, sí, perdón. No se iba a escapar el señor Horacio de que le dé otro speak.
Bueno, siendo corta la exposición, evidentemente entiendo esa mano que el señor Cubián nos ha tendido. No me voy a cansar en este año en que usted vea que más allá del neoliberalismo hay vida. Igual que más allá de Carlos Marx también hay vida. Yo también lo reconozco. Hay bastante, pero vamos, más allá del neoliberalismo. Reafirmarnos en lo que nos he dicho antes, sin música de Sabina por medio, porque es taurino y no me gusta últimamente mucho Sabina. Lo siento, señor Sánchez, es que bueno, la próxima vez cite a los leños o a alguno de estos, pero nosotros no estamos en contra de la presión fiscal, todo lo contrario, estamos a favor, pero según dónde y en qué ámbito se vaya a incidir en la presión fiscal. Nosotros consideramos que no debe caer en los trabajadores, en las trabajadoras, en las clases populares y en la ciudadanía en general, en la mayoría social, sino en aquel que tiene más y que más tiene que pagar porque posee más nivel económico acumulado de capital. Evidentemente, como decía antes, no nos queda otra que votar en contra porque ideológicamente pues no coincide nuestro modelo de fiscalidad con otro que muy respetable, pero que es antagónico a nuestra ideología, y entiendo que Ciudadanos y ustedes pues se pongan de acuerdo porque son de la misma línea económica de aquellos economistas que fueron de Austria con el tema de deflación y se fueron a Chicago y luego nos contaminaron a todo el mundo, y desgraciadamente el mundo va peor desde que esa línea económica neoliberal, en mi opinión, señor Horacio. Pero ustedes también, les invito a leer a Carlos Marx y a Piketty y a Paul Krugman y a Sterling, y a lo mejor el año que viene llegamos a un acuerdo y estamos todos elaborando los mismos presupuestos. Yo le invito que seguramente que le va a gustar ese tipo de lectura. Y volver a decir que bueno, pues nosotros vamos a votar en las enmiendas a favor de las que presenta la oposición, aunque algunas pues nos parezcan un poco socialiberales, como las del PSOE. Hay algunas que nos parecen socialiberales, pero me figuro que como estamos en época electoral estarán intentando gastar más allá de UPyD también para la lista, pero aún así le vamos a votar a favor porque bueno, ha habido un diálogo y creo que este receptivo y esta positividad del Pleno GD no hemos podido con el equipo de gobierno porque eran dos modelos. Esperemos que algún momento determinado pueda ser y que gane la ciudadanía general de Alcobendas y la mayoría de la población de esta localidad. Gracias. Gracias, señor Andradas. Ahora sí, señor Rico. Vale, gracias. Yo simplemente decir que bueno, que la presión fiscal en Alcobendas sí que está por encima de la media de los ayuntamientos de Madrid. Y eso sí que bueno, es igual, no vamos a discutir aquí, pero hay cifras, con lo cual en el tema de negociar en una negociación siempre hay dos partes o más, y siempre se tiene que ser flexible en unas cosas y ser inflexible en otras. En este caso, pues hemos sido flexibles tanto en una parte como en la otra para conseguir un acuerdo. Es decir, que creo que es bueno para la ciudadanía y creo que pues la gente tendrá un poquito más de dinero para gastar al final de mes, aunque sea poquito. Y en el tema de Paul Krugman, de vez en cuando lo leo también. Entonces, bueno, que el próximo año a lo mejor podemos hacer alguna cosa más en común. Con lo cual, pues oye, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, tampoco tengo mucho más que decir, y que simplemente que esperemos que se siga rebajando la presión fiscal para la gente de Alcobendas. Y todo el mundo tiene derecho a las rebajas, no porque tengas una determinada casa, es decir, también pagan más, con lo cual tienen que recibir una rebajita. Muchas gracias. Gracias, señor Rico. Señor Sánchez. ¿Sabe lo que pasa, señor Rico? Es que el Gobierno hace trampas porque en los tipos impositivos, es decir, en la parte que el Ayuntamiento pone, sí que puede que en alguno de los impuestos estemos en el tipo impositivo bajo. El problema es que el valor del catastro, el valor de cada uno de los inmuebles que hay en Alcobendas es tan alto, porque gracias para que el Partido Popular pudiese hacer estas bonificaciones electoralistas que ha estado haciendo estos 2 últimos años, se inventó una nueva subida del catastro que no hacía falta. Lo que pasa es que así han conseguido hacer una bonificación el año previo electoral municipal y el año previo electoral nacional. Y eso es lo único que buscaban.
Lo único que buscaban, política cortoplacista, no tienen proyecto fiscal, no tienen proyecto de ciudad, siguen faltando y encima ahora mismo no tenemos alcalde tampoco. Es decir, están en la pelea entre los concejales y las concejalas del Partido Popular sin proyecto político, sin proyecto fiscal, y así hacemos que heredamos de un año para otro la política fiscal de este ayuntamiento. Le digo más, señor Cubián, nosotros teníamos 60 millones de euros de deuda, sí, porque hicimos cosas. Subimos el abono deporte, sí, porque hicimos el polideportivo Val de las Fuentes. ¿Ustedes le han subido 9 euros? ¿Por qué? ¿Qué han hecho nuevo? Explíquenme, ¿qué es en política deportiva lo que han hecho ustedes nuevo? Nada, cero. Cero patatero. Les digo más. Han pasado de 19.000 personas abonadas, decía usted en las cifras suyas, a 14.000, 5.000 personas menos. Multipliquen 5.000 por 500 euros, 2,5 millones. Ahí tiene la subida de ingresos para el deporte. En que hay 5.000 personas menos aportando. Si hiciésemos caso a la enmienda de UPyD de los 26 años, habría mucha gente joven que no va con su padre o con su madre a apuntarse en el abono de deporte, que a lo mejor se apuntarían directamente, ellos solos, porque para recibir la subvención con 26 años, con 24 años, no puedes hacerlo si no vas acompañado de tus padres, la subvención del 50%. Y sin embargo, si lo entendiera, y a lo mejor esas personas de entre 21 y 26 años que sí que hacen deporte, se apuntarían más. ¿Cuánto podríamos subir? ¿500 personas? A 250 euros para cada una sería un incremento de ingresos. Eso es la diferencia. Eso es política fiscal. Tener alguna duda en la política fiscal. Pero es que no la tienen. No tienen proyecto de ciudad y no tienen política fiscal. Pero si hace un día, antes de ayer, el alcalde se reunió por primera vez con todos los directores para coordinarse 5 meses después de llegar al gobierno. Se les junta para decirles, no se preocupen ustedes, que sí que tenemos proyecto, que ya se lo contaremos, no se preocupen, que todavía hay tiempo. Nos quedan 3 años y medio. Señor Vinuesa, de verdad, déjese, decida, quiero ser de mayor diputado regional o quiero ser de mayor alcalde, pero haga algo, de verdad, porque esta ciudad empieza a necesitar un liderazgo, un proyecto de ciudad, un desarrollo económico. Estamos saliendo de la crisis económica, se supone, y no hemos cambiado la política fiscal en nada. Pero es que estábamos en medio de la crisis económica y tampoco la cambiamos. Es decir, seguimos haciendo exactamente lo mismo durante todas las legislaturas que ustedes han estado gobernando. Y han pasado, y termino ya, señor Vinuesa, que veo que termina el tiempo, y han pasado de 300 millones de ingresos a poco más de 150. Pero no se dan cuenta de que están poniendo en riesgo esa calidad de los servicios que hemos tenido en Alcobendas. Que podemos tener en un futuro próximo un problema de ingresos. Y ustedes siguen haciendo exactamente lo mismo. Esconder la cabeza. Usted irse a la Asamblea de Madrid a sus cuitas personales y, mientras tanto, Alcobendas parada, hundida. Gracias, señor Sánchez. Señor Cubián. Señor Sánchez, está usted a por uvas. Mire, cuando habla del ranking, el ranking no es de tipos, es que ni se lo ha mirado. El ranking tributario, el ranking fiscal es por esfuerzo fiscal, es decir, atendiendo las rentas de las personas y lo que les cuesta pagar sus impuestos, el resultado con lo que pagan. Por tanto, está usted equivocado. Ahora bien, dice, es que ¿qué han hecho? Además de interrumpir, porque cuando no se tienen argumentos se tiende a interrumpir y faltar al respeto, pues resulta que hay un pabellón nuevo de Distrito Centro. ¿Qué han hecho ustedes? Pabellón nuevo en Distrito Centro, 2 pabellones en colegios, reforma de polideportivo que lo dejaron hecho una verdadera castaña, 8 millones de euros, reparando todas las pistas y todas las instalaciones, ampliación de Val de las Fuentes, pista de skate, más de un 40% de incremento en actividades deportivas. Además hay un abono deporte, como le decía antes, solo para la zona sur, para el que solo utiliza esas instalaciones, no tener que pagar como le obligaron ustedes. Señor Cubián, señor Sánchez, nadie le ha interrumpido a usted. Por favor, respete el turno de palabra. Es que al final resulta que a lo mejor hay quienes, si les gusta más leño, hablan de maneras de vivir que no, que se duermen hasta las 10, las 11, las 12, la 1 y las 2 sin hablar de lo que tienen que hablar. Miren, perdone, señor Bautista, que de las 5 incorporadas directamente, votadas por unanimidad, 3 fueron con propuesta transaccional hecha desde el Gobierno, es decir, que el diálogo ha existido y se lo agradezco además. Miren, como le decía antes, estamos con unas ordenanzas fiscales que, además de garantizar los servicios sociales, apuestan por atraer empresas, por dinamizar comercio, con medidas incorporadas también dinamizando el comercio, en las que, respecto del IBI, seguimos siendo creativos, seguimos avanzando, colaborando con propuestas también, como no, de Ciudadanos.
seguimos siendo creativos e incentivando con la domiciliación del impuesto que se pueda tener mayor bonificación, garantizando, como tenemos, que casi el 98% de los impuestos en este ayuntamiento, por algo será, se pagan en plazo. Se rebaja el tipo de las plusvalías para dinamizar, para ayudar a que se pueda haber más transacciones, porque creemos, somos liberales, que con más actividad en el mercado se incrementan los ingresos para garantizar los servicios sociales. También incorporamos, no obstante, exenciones en la propia plusvalía, exenciones que venían ya anunciadas en la ley. Incorporamos exenciones para aquellos que pierden su vivienda por dación en pago en una ejecución hipotecaria, no tengan que pagar la plusvalía. Tenemos la preocupación por el medio ambiente y hay una propuesta muy interesante que ha sido de distintos grupos políticos que hemos conjuntado entre todos, que hace que tengamos bonificaciones muy superiores para los vehículos menos contaminantes y, en el caso de vehículos eléctricos, incluso lineal durante 5 años del 75% en el impuesto. Promovemos el empleo y mantenemos las ordenanzas con la vocación de crear empleo, bonificando hasta el 80% a las empresas en impuestos de obras cuando van a crear empleo, cuando tienen convenio por la formación del empleo, cuando firman el convenio para el desarrollo de la igualdad. Y, perdóneme, y cuando me hacen alguna mención respecto del abono deporte, es que también todo es relativo. Ustedes pedían, sin orden ni concierto, una rebaja lineal de 10 euros, cuando se nos ha dicho esto en anteriores ocasiones en el abono deporte, y la rebaja absolutamente razonable dentro de límites y siempre dentro de las negociaciones es de 43,9 a 42,5, pero que además, y ya venía dado en la propuesta del Gobierno, con mayor rebaja si se hace el abono trimestral, semestral o anual, que puede quedarse incluso en 38 euros. Por tanto, insisto, todo esto es un trabajo hecho desde la racionalidad, con la vocación de consenso que hemos tenido siempre, porque en todos y cada uno de los ejercicios hemos propuesto siempre la oposición, y siempre, en mayor o en menor medida, la oposición hizo aportaciones que incorporamos siempre en las pasadas legislaturas a nuestras ordenanzas fiscales. Lamentablemente, el PSOE se ha bajado del carro porque tenía que cantar a Sabina. Bien, vamos a pasar a continuación a la votación de las diferentes enmiendas que están vivas. En primer lugar, UPyD, la primera. Bien, las primeras enmiendas que vamos a votar son las presentadas por el grupo de UPyD y, por lo tanto, por orden cronológico, la primera enmienda, si es preciso mencionarla, lo haríamos, pero si les vale decir cuál es, sería la primera presentada por el grupo de UPyD. ¿Nos lo puede usted recordar, señora Arancia? Sí. Respecto de bonificaciones. ¿Es la 4? Sí, es la número 4, sí. Es la número 4, sí. La número 4. La leemos, la especificamos. ¿Cómo lo hacemos, señor alcalde? Relativa al abono deporte. Sí, relativa al abono deporte. Sí, decimos el título, si le parece el título sin más. Vale, relativa a una reducción de 44 a 39 euros en el abono deporte mensual. Pasamos, pues, bien, a la votación de la enmienda número 4 presentada por el grupo de UPyD. ¿Votos en contra de esta enmienda? Son 3 y 12, 15. ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? 7 y 4, 11 votos a favor. La siguiente es la número 5, presentada también por el grupo de UPyD y también relativa al abono deporte. ¿Votos en contra de esta enmienda? 15. 14, sí. ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? 4, 12. 12. La siguiente, también presentada por el grupo de UPyD, la número 6, también relativa al abono deporte. ¿Votos en contra? 15. ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? 11. La siguiente es la número 7, también presentada por el grupo de UPyD.
también relativa al abono deporte. ¿Votos en contra? 14. Abstenciones. Una abstención del Grupo de Izquierda Unida. ¿Y votos a favor? Perdón. 11. La siguiente es la número 8, también presentada por el Grupo de UPyD, también relativa al abono deporte. ¿Votos en contra? 15. Abstenciones. ¿Votos a favor? 11. Las siguientes son las presentadas por el Grupo Socialista. La primera sería tasas de matrimonios civiles. la primera relativa a tasas para los matrimonios civiles, que sería la número 1 presentada por el PSOE. ¿Votos a favor de esta enmienda? 11. ¿Votos en contra? 15. La siguiente, número 2. Es tasa de parejas de hecho. Tasas sobre parejas, sobre parejas de hecho. ¿Votos a favor? Son 11. ¿Votos en contra? 15. ¿Hay una abstención? ¿Alguna abstención? Una. Sí, abstención del señor Arranz. Es que los votos a favor han sido 10. 10. Sí. La siguiente, también presentada por el Grupo Socialista, es la número 3, relativa al IBI. ¿Votos a favor? 8 votos a favor. ¿Abstenciones? 3 abstenciones. ¿Votos en contra? 15. Queda pues rechazada. La siguiente creo que son las de si se puede, la número 4. La siguiente es las presentadas por el Grupo de Sí se puede. O sea que no están numeradas. ¿Queda una del PSOE? La 4. Ah, pues, perdón, sí. Sí, la 4 del PSOE, que es relativa a sobre el abono deporte. ¿Votos a favor de esta enmienda? 10 votos a favor. ¿Abstenciones? Una abstención. ¿Votos en contra? 15. Ahora sí, las del Grupo Sí se puede. Las que sí se puede, como están sin numerar. Un segundo, porque me las presentaron ustedes sin numerar. ¿Es esta, Sí. Ordenanza 3.10 es Servicio de Ordenación y Regulación Singulares de Fundamento de Derecho. Sobre la hora. Sí. No, esa no es. Es la número 3 del Grupo de Sí se puede, relativa a la hora. ¿Votos a favor de esta ordenanza? 4 votos a favor. ¿Abstenciones? 7 abstenciones. ¿Votos en 8. UPyD se ha abstenido. 8 abstenciones? ¿Votos en contra? 15. No, 13. 14, perdón. 14. La siguiente también del Grupo de Sí se puede. Que es la número 5. Será la número 5 relativa al IBI. La número El número 4 es sobre el IBI. es sobre el IBI, efectivamente. La número 4 sobre el IBI. ¿Votos a favor de esta enmienda? 5. ¿Abstenciones? 7. ¿Votos en contra? 14. La 5 es también del IBI. La siguiente, también del Grupo de Sí se puede, es también relativa al IBI. ¿Votos a favor de esta enmienda? Perdón, la 5. 5 de Sí se puede. 5. Sí. ¿Votos a favor? No. Hay 7 y 4, 11 votos a favor. ¿Votos en contra? ¿Perdón? A favor, por lo tanto, estamos hablando de 7, ¿Quién ha votado a 12. favor? ¿El PSOE ha votado a favor? Ah, perdón. 12 votos en contra. 14. La número 6 es también del IBI.
La siguiente también es del grupo de Si se puede, la número 6, también relativa al IBI. ¿Votos a favor? 4. ¿Abstenciones? No, 4 no. Señor Bautista también estaba a favor. Son 5 a favor, 7 abstenciones, votos en contra, 14. La siguiente es la 8, que es sobre el ICIO. La siguiente es la 8, también presentada por el grupo de Si se puede, relativa al ICIO. ¿Votos a favor de esta enmienda? 7, 8 y 4, 11, 12. ¿Votos en contra? 14. La siguiente es otros servicios municipales. ¿La número? 9. La siguiente, número 9, del grupo también de Si se puede, relativa a otros servicios municipales. ¿Votos a favor? 4. ¿Abstenciones? 8. ¿Votos en contra? 14. La número 10, que es de precios públicos de escuelas deportivas, campos y cursos de verano. La siguiente, la número 10, también de Si se puede, relativa a los precios públicos de las escuelas deportivas y cursos de verano. ¿Votos a favor de esta enmienda? 4. ¿Abstenciones? 8. ¿Votos en contra? 12. Y la última es del abono deporte. Y la última, también de Si se puede, es relativa al abono deporte. ¿Votos a favor? 3. ¿Abstenciones? 8. 9. Perdón, 9. Votos en contra, 12. Y por último, Izquierda Unida. 14. A favor, en contra. Unida, las 7. A continuación, las enmiendas presentadas y no transadas por el Grupo de Izquierda Unida. La número 7 del IBI. La número 7 del IBI. ¿Votos a favor? 4. ¿Abstenciones? 8. ¿Votos en contra? 14. La número 10 sobre el precio del transporte escolar. La siguiente, número 10, de Izquierda Unida, sobre el precio del transporte escolar. ¿Votos a favor? Perdón, señor alcalde. En la comisión concretamos que esta sí se había hecho reserva de turno porque queríamos introducir una modificación in voce sobre... No sé si recuerda. Pues adelante, pues. Vale, muchas gracias. Bien, esta enmienda va relacionado con uno de los servicios que se da a los usuarios en el tema de educación, que es concretamente al servicio de transporte escolar. Nosotros presentamos esta enmienda para, bueno, de alguna manera aliviar la carga que las familias tienen que soportar con el tema del transporte escolar, aunque es una reivindicación histórica de Izquierda Unida, la gratuidad de la enseñanza en todos sus aspectos, no solamente dentro de lo que es el aula, sino también todo lo que rodea, como son los libros, comedores y servicio de transporte. Pero como vemos que ahora mismo no hay intención política por parte de los gobernantes que nos rigen en nuestra comunidad y en nuestro ayuntamiento, nosotros lo que vamos a proponer con esta enmienda es intentar facilitar el pago de este servicio a los usuarios. Igual que se ha hecho con el abono deporte, que el equipo de gobierno, y así hemos quedado, así va a salir, que se van a poder realizar pagos mensuales del abono deporte. Nosotros, por un lado, pedíamos que también se pudieran realizar pagos mensuales en el transporte de los usuarios de los institutos públicos. Hasta ahora en los precios solo se habla de pagos trimestrales o cuatrimestrales. Nosotros habíamos hecho una propuesta para que el pago también se pudiera hacer mes a mes. Y por otro lado, añadíamos un punto final que hablábamos de la posibilidad de, en caso de que hubiera por parte de las familias una situación de paro sobrevenido, una situación de desempleo sobrevenido, se pudiera parar el pago de esa cuota. Vamos a realizar una modificación del texto que se presentaron, os la voy a leer. Dice: cuando alguno de los padres o tutores legales del usuario esté en situación de desempleo sobrevenido, y aquí es donde viene la modificación, y la unidad familiar carezca de rentas superiores en el cómputo mensual a 3 veces el IPREN, manifieste su interés de seguir utilizando el servicio, se le eximirá del pago de los recibos pendientes de emitir hasta la finalización del curso mientras dure esta situación.
Para poder acreditar la situación de desempleo será obligada la presentación de la carta de despido en el caso de solicitud de la devolución y, adicionalmente, el justificante de renovación o confirmación de la situación de desempleo expedida por el órgano competente de la Administración Pública. Muchas gracias. Gracias, señor Bautista. Señor Cubián. No sé si quieren intervenir. ¿Hay alguien que quiera intervenir sobre la propuesta formulada por el señor Bautista? No. Que se encuentra en la mano. Sí. ¿Acelerar? Se ha puesto mal. Bien, pues vamos a tratar de acelerar al máximo, pero es más importante su salud que lo que ocurra aquí en este pleno. Aguante 2 minutos. Pues hago nada más una aclaración brevísima. Es decir, que esta era nada más la subsanación que hacía Izquierda Unida, es incluir el mismo criterio de referencia al IPREM que ha hecho en el resto de sus enmiendas. Por lo demás no modifica, sino que homologa. Pues vamos a votar esta enmienda. Votos a favor de esta. Son 8 y 4, 12 votos en contra, 14 queda rechazada. Por lo tanto. Y la última es la número 13. La última es la número 13, presentada también por el Grupo de Izquierda Unida sobre el abono deporte. Abono transporte, perdón. Votos a favor. 4, 7 y 1, 8, 12 votos en contra, 14 queda rechazada. Ahora ya vamos a pasar a votar la totalidad, una vez incorporadas las enmiendas transadas y rechazadas o aprobadas las demás. Votos en contra de las ordenanzas fiscales y precios públicos, tal como ha quedado después de la incorporación de las enmiendas. Votos en contra. 11 votos en contra. Abstenciones. 1 abstención. Votos a favor. 14 quedan pues aprobadas. Con esto hemos terminado el orden del día, aunque yo quería dedicar unos minutos a hablar de lo que hemos aprobado en el día de hoy. Pero, por supuesto, está usted más que excusada, ¿eh? ¿Qué es lo que le pasa? ¿No tenemos ningún médico aquí? Bien, me parece oportuno hacer algún comentario respecto a la celebración de este pleno que hemos concluido sobre la aprobación de las ordenanzas fiscales y los precios públicos. Aun cuando ya nuestro portavoz, el señor Cubián, lo ha mencionado y en el transcurso del debate lo hemos estado viendo, nuestro espíritu, que no es nuevo por otra parte, ha pretendido que el final de las ordenanzas y precios públicos se vieran enriquecidas con las aportaciones de todos los grupos que tuvieran a bien presentar sus propuestas. Lo cierto es que el texto final aprobado ha incluido modificaciones, propuestas de todos los grupos menos los del Partido Socialista, que lamentablemente pues no ha encontrado o no hemos podido ponernos de acuerdo con ellos en su incorporación. Al final lo que hemos aprobado es que las
ordenanzas fiscales y los precios públicos prácticamente no varían respecto a los últimos años, no tienen una variación notable, a pesar de que, como ha dicho el señor Sánchez, el presupuesto del Ayuntamiento de Alcobendas ha sufrido en los últimos años la nada despreciable bajada de alrededor de 150 millones de euros. Claro, el señor Sánchez dice que eso es culpa nuestra, ¿no? Y que hemos hecho nosotros para que el presupuesto municipal haya bajado nada menos que de 300 a 150 y tantos millones de euros. Bueno, pues la explicación que él se ahorra es que cuando el presupuesto de Alcobendas llegó a tener 300 millones de euros fue en aquella época en la que se estaba desarrollando Alcobendas, en Valle de las Fuentes, en Fuentelucha, y aquello suponía para las arcas municipales unos ingresos impresionantes que, evidentemente, en esta época de prácticamente nula actividad inmobiliaria y con los terrenos municipales consumidos en cuanto a aquellos que son urbanizables, pues evidentemente el presupuesto necesariamente ha bajado. Pero yo diría que lo más notable es que, siendo esto una realidad, a pesar de ello, esta ciudad ha mantenido todos y cada uno de sus servicios con la mitad de presupuesto del que se disponía. Ha aumentado la ciudad en dotaciones, en instalaciones, en calidad de los propios servicios, porque cada día se hacen las cosas un poco mejor, y ya me estoy refiriendo al personal que los atiende, y por lo tanto no deberíamos nada más que el que no quiera felicitar al equipo de gobierno por ello, pues evidentemente que no lo haga, pero reconocer que hemos conseguido hacer mucho más con menos, eso no es más que ser objetivo en ello. Hombre, ya nos gustaría, porque hay mucho refranero español que habla de ello, ya nos gustaría poder disponer de más recursos para poder hacer más cosas y para poder bajar los precios, porque no tenemos ningún objetivo desde este equipo de gobierno en bajar los precios por bajarlos. Pero no debemos olvidar, señor Sánchez, y usted debería saberlo, que los gobiernos municipales tienen la obligación, en cuanto a precios públicos se refiere, en cobrar a los usuarios el coste real de los servicios. Bueno, si usted tiene alguna duda, le puede preguntar, como acabo de refrescar con la interventora y la señora secretaria. Nosotros no lo hacemos, pero verán ustedes, casi todas las propuestas que hemos recibido para estas enmiendas suponían una bajada muy considerable de los ingresos del ayuntamiento sin ninguna propuesta que equilibrara esa bajada. Claro, si además de haber bajado 150 millones de euros nuestro presupuesto, mantenemos los mismos servicios, la ciudad aumenta porque hay más edificios que mantener, más zonas verdes que mantener, más instalaciones deportivas que mantener. Además de eso, las propuestas que se reciben es para que los ingresos disminuyan y sin que haya una alternativa, pues evidentemente, por mucha muy buena intención que tengamos, pues es muy difícil hacerlo, es muy difícil. Por lo tanto, yo creo que deberíamos estar satisfechos todos, porque entre todos, también el Partido Socialista, aunque no se haya incorporado ninguna enmienda, entre todos seguimos consiguiendo, las responsabilidades del Gobierno, evidentemente, seguimos consiguiendo mantener esta ciudad con un ritmo de velocidad de crucero más que notable, destacada desde el exterior, destacada por nuestros vecinos y siendo, como viene siéndolo desde hace unos años, un auténtico referente. Yo entiendo que en el debate político lo normal es que desde la oposición, y especialmente de quien no consigue nunca, no ha conseguido por tercera vez alcanzar sus aspiraciones, pues no tenga más remedio que decir que esta ciudad es un desastre. Yo le diría, señor Sánchez, que si lo que pretendemos es que vengan empresas a Val de la Casa, si pretendemos es que la actividad económica se recupere en Alcobendas, el decir que esta ciudad es un desastre desde el que encabeza el partido más numeroso de la oposición
pues no sé si me parece una buena estrategia. Me parece una estrategia que lo que hace es perjudicar los intereses de nuestros vecinos, porque quien habla mal de su propia casa, pues evidentemente va a conseguir que vengan pocos a visitarnos. Bien, ha habido alguna otra mención que ha hecho el señor Sánchez y yo le voy a contestar, como no, se lo merece. Él me dice que estoy en la Asamblea. Claro que sí. Yo asisto a la Asamblea los jueves cuando hay pleno. Como no tengo liberación en la Asamblea ni un salario, pues evidentemente solamente estoy ese día y el trabajo del resto de la semana es prácticamente ninguno. Pero sí le voy a decir una cosa, es para Alcobendas y para otras ciudades, incluidas algunas gobernadas por el Partido Socialista, una muy buena oportunidad de estar en la Asamblea para preocuparnos por los intereses de esta ciudad y de esta zona, de influencia también. Y yo le aseguro que vamos a conseguir para la zona de influencia de Alcobendas y para Alcobendas más estando su alcalde como diputado en la Asamblea que sin estarlo, porque me voy a preocupar directamente de exigir al Gobierno, de pedir al Gobierno que se ocupe de determinados asuntos, como es el desdoblamiento de la A1 y como es algunos otros aspectos que tienen que ver con las competencias de la Comunidad de Madrid. Bueno, poco más me queda por decir que, de nuevo, hemos aprobado unos precios públicos que son muy equilibrados, que nos hubiera gustado que en algunos aspectos hubieran bajado más, no lo hemos conseguido, pues porque los ingresos todavía no han llegado. Hay una actividad, señor Sánchez, por lo menos asómese usted a esta ventana y verá unas grúas que antes no existían en el término municipal de Alcobendas, hay una actividad que antes no se producía, hay en construcción en estos momentos aproximadamente 500 viviendas que van a producir ingresos para el ayuntamiento, van a suponer nuevos vecinos. En definitiva, ni esta ciudad está parada, ni esta ciudad ha dado ni un solo paso hacia atrás. Y de la deuda voy a terminar hablando. Sí. Mire, la deuda que nosotros recibimos, de la que usted dice que seguimos viviendo, consistía en una enorme cantidad de millones de euros oficiales y otros tantos en los cajones, que hemos reducido en un 80%, y algo muy importante en magníficas instalaciones, mire, magníficas instalaciones, que ustedes nunca habían calculado cuánto iba a costar mantenerlas. Porque eso, lo recuerdo, le recuerda a usted también que estuve 8 años en la oposición, y cuando ustedes estaban poniendo en marcha estas magníficas instalaciones que tenemos, como es Valdelasfuentes, les preguntábamos, yo me acuerdo que le preguntaba al señor Francisco Javier Sánchez Arias, oiga, ¿y esto cuánto va a costar mantenerlo? Como preguntábamos también cuánto iba a costar mantener el centro de arte. Nunca nos lo dijeron, porque ustedes, como tenían muchísimo dinero, hacían las obras, metían los millones y más que fueran necesarios, y luego, ¿quién iba a mantener aquello? Pues lo están manteniendo nuestros vecinos, a los que no podemos bajar el abono deporte, porque con lo que pagan ahora mismo solamente se cubre el 40% del coste de mantener aquello. Y milagros no hacemos milagros. No hemos recibido ni una sola propuesta en ese sentido. Decir, óigame, mire, se puede hacer esto para o rebajar los costos o para tener más ingresos. No, bajen ustedes los precios del abono deporte. Bueno, y cuando se nos produzca un agujero como el que ustedes nos dejaron, ¿qué hacemos? Termino con un comentario sobre la reunión con los directores. No es la primera vez que lo hago, lo voy a seguir haciendo. La relación que mantiene el actual alcalde de Alcobendas con sus directores nada tiene que ver con la que durante 24 años mantuvo el alcalde del que es usted pupilo, nada tiene que ver. Si no, pregunte usted por los vecinos, pregunte usted, por los pasillos, pregunte usted cómo era aquella relación y le diré que en 24 años el alcalde del que usted es pupilo, insisto, jamás se reunió nunca, ni una sola vez, ni creo que usted tampoco, con los directores. Yo voy a seguir haciendo lo que creo que estamos haciendo, que la ciudad de Alcobendas va muy bien, se lo aseguro, y lo digo alto y claro para que nos oigan los que se estén fijando en Alcobendas, va muy bien,
y a pesar de los malos augurios del Partido Socialista seguirá yendo muy bien. Muchas gracias a todos. Buenos días.